el Bueno, tipo de evaluación. es de mucho agrado para mí presentar a Daniela. Daniela es alumna de doctorado del Instituto Balseiro, pero además fue alumna de grado del instituto, IB 2015, ¿no, Dani? Si yo Sí. no hago mal las cuentas. Bueno, cursó su grado en el instituto y terminó la licenciatura y la maestría en un tema que tiene que ver con lo que está por contar ella, que es hipertermia, un poco modelado de interacciones en un sistema muy sencillo, pero que tiene sus bemoles. Y ahora ella, bueno, terminó la maestría, está haciendo el doctorado con Enio y conmigo, y también en hipertermia y haciendo la parte experimental con Enio y haciendo algunas cuentas conmigo, y bueno, eh, entre sus méritos está que recibió hace poquito, bueno, hace un tiempo, un premio importante sobre un proyecto que armaron con unos compañeros de ella en la IEEE. Y bueno, a su vez también fue la mejor promedio de su camada. Así que bueno, los dejo con ella y chao. Bueno, gracias por la presentación, Emilio. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un trabajo reciente que publicamos, sobre un poco lo que fue mi tesis de licenciatura. A algunos les sonará lo que voy a contar porque estuvieron en mi defensa. Y bueno, es sobre interacciones dipolares en experimentos de hipertermia, para el caso particular de cadenas de nanopartículas de baja anisotropía. Entonces, primero voy a dar una breve motivación y bueno, pasamos a la introducción, un poco qué es la hipertermia, por qué se están estudiando las cadenas, luego los fundamentos físicos y lo que es nuestro modelo, y ya los resultados de las simulaciones y las conclusiones. Bueno, entonces básicamente la motivación está en las aplicaciones biomédicas y en particular en los nuevos enfoques que se le está dando al tratamiento del cáncer para intentar mitigar los efectos adversos de los tratamientos convencionales. Y bueno, hay nuevas vías que se están investigando, como pueden ser terapias génicas o inmunoterapia, y también los tratamientos basados en partículas magnéticas, entre ellos destrucción magnetomecánica y lo que hoy nos concierne, que es hipertermia magnética. La hipertermia es el aumento de temperatura por encima de la temperatura promedio en el cuerpo, que es de 37 grados. La aplicación consistiría en inyectar partículas en una zona tumoral o dirigirla hacia ella mediante un campo o gradientes de campo, luego esperar un tiempo dado para que las mismas sean internalizadas, ya sea por estar funcionalizadas de alguna manera especial o por su biocompatibilidad, y luego aplicar un campo magnético AC de alta frecuencia, del cual las partículas tomarán parte de su energía para liberarla posteriormente como calor. Esta liberación de calor va a hacer que la temperatura en la zona se incremente, y si se llegan a temperaturas de alrededor de 41 o 42 grados, se puede desencadenar una respuesta apoptótica en las células, es decir, una muerte controlada. Y bueno, se ha visto que las células tumorales tienen una respuesta a la hipertermia mayor que las sanas, digamos, se provoca más muerte celular, ya sea por la hipoxia, en la que están las células tumorales, o por la gran vascularización del tumor. Y bueno, para medir de alguna manera la performance de las partículas en un experimento se utiliza la tasa de absorción específica, que bueno, en los trabajos se encuentra con varios nombres, SAR, SLP o SPA, pero básicamente es la potencia promedio absorbida en un ciclo por las partículas, y se puede calcular como el área encerrada en un ciclo de histéresis del sistema por la frecuencia del experimento. Y bueno, ¿por qué cadenas? Bueno, dijimos que el SPA es
proporcional al área encerrada por los ciclos. Se ha visto que en determinados sistemas que presentan formación de cadenas, los ciclos bajo un campo AC son más grandes en el caso de las partículas que tienen un arreglo lineal que en sistemas dispersos. Y tener un ciclo mayor representaría un mejor tratamiento, digamos, en la aplicación. Por lo tanto, es un sistema de interés. También se ha visto que se pueden formar las cadenas, ya sea por la aplicación de un campo, mismo en el ambiente celular, que es de alta viscosidad, y bueno, también promover estos arreglos con la forma de las partículas, como es este caso, o ya utilizar arreglos sintetizados por bacterias, por ejemplo, que son los magnetosomas. Y en todo esto se están realizando experimentos, y bueno, varios autores han reportado que el SPA sufre cambios al tener estos arreglos, ya sea para mejor o para peor, según el sistema. Entonces vamos a intentar un poco comprender con un sistema simple, ya estas cosas son un poco más complicadas porque no es una cadena unidimensional, pero bueno, vamos a tomar el sistema más simple para ver cuáles son los efectos de las interacciones. Bueno, un poco de los fundamentos. Si tenemos nanopartículas monodominio con una anisotropía efectiva uniaxial, es decir, que todas las contribuciones las considero como que me dan efectivamente algo uniaxial, vamos a considerar el término de energía Zeeman y el término de anisotropía, y vamos a tener a campo cero un perfil de energías de esta forma, con dos mínimos, y bueno, el momento podrá fluctuar entre estos, y podrá el momento relajar con un dado tiempo, ¿no? Esto va a depender también del mecanismo de relajación, puede ser tanto el de Néel o el de Brown, y bueno, el de Néel consiste básicamente en la orientación del momento, y el de Brown es la orientación del momento, pero mediante la rotación de la partícula. Por eso el tiempo de relajación en el caso de Brown, por ejemplo, va a depender de la viscosidad del medio y del volumen hidrodinámico. Entonces, en el caso de los arreglos lineales, por ejemplo, pensados para la aplicación, ya se ha visto que en experimentos in vitro la relajación de Brown no se presenta. Entonces se está intentando optimizar sistemas cuya relajación se dé predominantemente por Néel. Y además, si consideramos aglomerados, el volumen hidrodinámico pasa a ser bastante grande con respecto al de una partícula. Entonces, para este trabajo también nos vamos a quedar con la relajación de Néel. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las partículas pueden estar en dos regímenes según mi tiempo de medición, mi temperatura, y bueno, el campo. Entonces, esto va a cambiar cómo es la magnetización del sistema para un campo dado. Por ejemplo, a altas temperaturas vamos a tener un sistema en el régimen superparamagnético, que es un régimen reversible, que está en equilibrio termodinámico el sistema, y vamos a tener una curva de magnetización en función del campo del tipo de Langevin, y a más bajas temperaturas el sistema estará en el régimen bloqueado, que presenta irreversibilidades, y vamos a tener ciclos de histéresis. En particular, la temperatura que divide estos sistemas es la temperatura de bloqueo, que depende de la constante de anisotropía del volumen de la partícula, esto sería mi barrera a campo cero, y también del tiempo de medición. Entonces, al cambiar el tiempo de medición, también voy a poder pasar entre regímenes. Ya pasando a lo que es nuestro modelo, es un modelo previo, que ahora les voy a mostrar las publicaciones. Para un caso no interactuante, es un modelo estadístico no lineal, y le agregamos interacciones dipolares para el caso de la cadena de partículas unidimensional. Entonces las hipótesis son que tenemos nanopartículas monodominio idénticas y equidistantes,
y que vamos a poder distinguirlas solamente por la posición que tienen en la cadena. Además tienen anisotropía uniaxial, efectiva, como dije, y es algo típico de partículas sintetizadas por rutas químicas. Y el eje fácil lo vamos a considerar en la dirección de la cadena, y esto, si se piensa en el proceso de formación de una cadena, es bastante lógico porque es favorable energéticamente. Vamos a tratar sistemas diluidos de cadenas, es decir, que la partícula que está dentro de una cadena va a interactuar con las demás dipolarmente, pero no va a poder interactuar con el resto de las cadenas. Y bueno, básicamente vamos a tener que el momento de una partícula va a orientarse según el campo local sobre ella y no el campo externo. Entonces escribimos la energía dipolar y de acá podemos deducir expresiones para el campo dipolar. Ahora, el campo dipolar lo vamos a considerar en dos componentes. Una de ellas que es paralela a la dirección del campo AC, y otra perpendicular al mismo. Y esto es porque queremos determinar el rol de cada una de las componentes, porque las interacciones son usualmente introducidas en los modelos con una componente paralela. Entonces vamos a ver qué rol juega en la relajación. Y bueno, el momento magnético también tiene la consideración de ambas direcciones, y cada una de ellas va a tener una contribución de la fracción superparamagnética y de la fracción bloqueada con las probabilidades correspondientes. L es la probabilidad de que una partícula esté en el régimen superparamagnético. Entonces, este promedio lo vamos a calcular integrando sobre todo los microestados del sistema, en el caso superpara, y para el bloqueado en el mínimo que corresponda. Y bueno, acá siempre estamos hablando de una partícula, pero estamos pensando en una partícula que representa un ensamble. Y básicamente por eso hablo de fracciones, y este P0 y esto que es P1 van a ser las poblaciones de los mínimos, que son las fracciones en cada mínimo. Y esto tiene una evolución temporal, que está dado por esta probabilidad L que les había dicho. Entonces básicamente la energía corregida por las interacciones va a ser un término de tipo Zeeman, pero con el campo local en vez del campo externo, y un término de anisotropía. Estos son los papers de los que le hablé. Este es en el que salió el modelo no interactuante inicialmente, y este es el que toma el caso de las cadenas para experimentos de hipertermia, y hoy les voy a mostrar los resultados. Entonces, ya pasando a los resultados, voy a tomar el caso de baja anisotropía, es decir, que el campo de anisotropía es menor a la amplitud del campo AC que se está aplicando. Los ciclos de histéresis los voy a representar como M y H minúscula, que son variables normalizadas. Y bueno, inicialmente queremos ver el efecto de las interacciones en sistemas simples, y tomamos la cadena en la configuración paralela, quiere decir que está en la dirección del campo externo, y alguna otra orientación, por ejemplo, pi sobre 4 respecto al campo. Entonces, tomamos el sistema de temperatura ambiente, fijamos una frecuencia usada en hipertermia, como pueden ser 100 kHz, y fijamos parámetros de la cadena y las partículas, por ejemplo, partículas de 25 nanómetros, distanciadas 40 nanómetros, y vamos a poner 25 partículas en la cadena. Entonces simulamos sistemas con estas dos orientaciones, y los comparamos a los ciclos de histéresis que obtenemos con respecto al caso no interactuante, que es esta curva negra que se ve. El sistema de cadenas es la curva de puntos roja. Entonces vemos que el área encerrada por el ciclo crece significativamente al agregar las interacciones, y vemos que es por un aumento de la coercitividad. Ahora, ¿qué pasa con las componentes dipolares del campo dipolar? Bueno, para la configuración paralela no tenemos componente perpendicular, solo tenemos una componente paralela y presente histéresis en el mismo rango que mi ciclo de la magnetización.
Y para la otra orientación, ambas componentes exhiben histéresis. Entonces todo esto fue para una frecuencia fija y un número de partículas fijo en la cadena, pero también vimos cómo cambian los ciclos con estos parámetros. Y por ejemplo, si cambiamos la longitud de la cadena, vamos aumentando el número de partículas y vemos que la coercitividad aumenta, pero en este rango ya satura, alrededor de 20 partículas. Entonces tomamos 25 para asegurarnos de que los efectos que estamos viendo no son por tener más o menos partículas, sino que son puramente las interacciones. Y bueno, respecto a la frecuencia, el rango típico de hipertermia es de 100 kHz a 1 MHz, entonces tomamos tanto sistemas no interactuantes como interactuantes, y vemos cómo cambia el área del ciclo a medida que aumento la frecuencia. Entonces acá tengo el área en función de la frecuencia, y vemos que para los sistemas no interactuantes el área aumenta, pero en el rango de hipertermia ya satura. Y para los sistemas de cadenas el área se mantiene prácticamente sin cambios, se ve bien acá en los ciclos, ¿no? Y bueno, ya vimos entonces que lo que pasa al introducir las interacciones es que aumenta la coercitividad. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Bueno, tomamos un ciclo de la magnetización en función del campo para un sistema no interactuante, y le agregamos una componente dipolar, por ejemplo, la paralela al campo, por simplicidad, y vemos que para este campo externo positivo, vamos a tener un campo dipolar negativo. Entonces, en un sistema interactuante, el campo que va a sentir la partícula va a ser menor al externo. Y para invertir los momentos voy a necesitar aumentar el campo externo un poco más. Y por eso se da este incremento en la coercitividad, por el shift que tengo entre lo que es el campo local y el campo que aplico. Bueno, entonces ya vimos para una componente paralela qué pasaría, y queremos ver el rol de la componente perpendicular, pero no podemos estudiarlo en la orientación φn igual a 0, en la configuración paralela, porque es 0 la componente perpendicular. Entonces vamos a ver qué pasa con diferentes orientaciones de la cadena, tanto para ciclos de magnetización y de componentes dipolares. Entonces, ya teníamos dos de estas, la de 0 y la de pi sobre 4. Ahora, vemos que a medida que nos acercamos a pi sobre 2, es decir, la configuración perpendicular, los ciclos de histéresis de la magnetización disminuyen su área. ¿Qué pasa con las componentes? Empecemos con la perpendicular. Bueno, primero es 0, cuando la cadena está en la dirección del campo, y luego en otras orientaciones comienzo a tener histéresis y el área va aumentando a medida que me acerco a pi sobre 2. Vemos que la distribución de estos ciclos es convencional, digamos. Si me fijo en el ciclo de la magnetización, vemos que la mayoría del área encerrada por los ciclos está en los cuadrantes 1 y 3, es decir, tengo una distribución así. Y en los de la componente perpendicular pasa lo mismo. En cambio, ¿qué pasa en la paralela? Bueno, a medida que nos acercamos a pi sobre 2, disminuyen en área los ciclos, y además pasamos de tener algo orientado convencionalmente a tener una distribución opuesta en los cuadrantes 2 y 4. Todos estos cambios están correlacionados, y voy a dar más detalles luego, pero primero vamos a enfocarnos en cuál es la influencia de las interacciones. Entonces, para ver cuánto pesan relativamente las componentes y las interacciones en general, vamos a fijarnos en estos tres parámetros. Por ejemplo, comencemos con AT, que es el efecto de tener interacciones. Obviamente que lo vamos a ver a través del área, y para eso vamos a simular ciclos interactuantes y no interactuantes, y vamos a normalizar la diferencia entre ellos. Entonces AT vemos que en todo el rango de φn, es decir, las orientaciones, de 0 a pi sobre 2, es positivo, lo que quiere decir que las interacciones dipolares están ayudándome a incrementar el área del ciclo.
para todas estas orientaciones de la cadena. Además vemos que la influencia de las interacciones crece a medida que nos acercamos a la configuración perpendicular. Si vemos qué pasa con el área, en términos de área absoluta, vemos que tanto para el caso no interactuante como el de las cadenas, a medida que me acerco a esa configuración, baja el área. Y bueno, esto podría ser porque esta curva va aumentando, porque este número se hace más chico, pero también vemos que decrecen ambas. Entonces vamos a explorarlo más en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué pasa con las componentes? Porque yo acá tengo mi campo dipolar, ya veo que me está ayudando. Ahora, cada componente individualmente, ¿qué rol tienen? Y para eso, como el problema es autoconsistente, no puedo solamente poner la componente que no me interesa a 0 en la simulación y ver cuánto hace que aumente el área, porque en realidad lo que yo quiero ver es cuánto me está pesando en la simulación completa. Para eso voy a simular un sistema interactuante y uno en donde esfuerzo la componente de interés a 0. Entonces esta diferencia me va a dar cuánto está contribuyendo la componente de interés, en este caso la paralela, a mi simulación completa con ambas componentes del campo. Y eso lo hago tanto para la paralela como para la perpendicular. Entonces, primero, fijémonos en la paralelo, vemos que tiene una influencia relativa bastante importante cerca de las configuraciones paralelas, y luego comienza a bajar. La perpendicular, en cambio, comienza en 0, porque no tenemos en la configuración paralela una componente perpendicular, pero a medida que cambio la orientación de la cadena, comienzo a tener la componente perpendicular y su influencia comienza a subir hasta que termina sobrepasando a la influencia de la paralela, muy cerca de la configuración perpendicular. Eso quiere decir que si estamos simulando cadenas que tienen una orientación casi perpendicular al campo o cercana, vamos a necesitar incluir esa componente perpendicular en las simulaciones, que es algo que no siempre se hace. Pero bueno, básicamente, todo esto es relativo, lo que expliqué. Entonces, en el experimento de hipertermia lo que me va a interesar es cuánto puedo aumentar el SPA teniendo aglomerados lineales de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el caso más favorable en términos de SPA? Y bueno, es tener una mayor área, que se da en el caso de la cadena que está orientada paralela al campo externo. Entonces es esencial controlar la orientación de estas cadenas, no solo tenerlas. Bueno, entonces ya les había dicho que los ciclos cambiaban su distribución, los de las componentes dipolares, comparados con los de la magnetización. Entonces queremos ver si esto juega algún rol en este aumento relativo del área que les mostré en AT. Para eso nos definimos estos indicadores, que bueno, no tienen que prestarle mucha atención a la ecuación, pero cuando dice M+ o H+, quiere decir que tomo la rama superior de un ciclo, el que corresponda, el de M o el de H, y le voy a sumar la rama inferior. Y cuando dice menos, quiere decir que agarro la superior y le resto la inferior. Básicamente, ¿qué pasa? Si yo tengo dos ciclos distribuidos, el de la magnetización y el de una componente dipolar, por ejemplo, distribuidos de manera similar, el C correspondiente, digamos que estamos analizando la componente paralela, bueno, C paralelo va a dar cercano a 1. Y cuando esto se invierta, va a dar cercano a -1. Entonces vamos a tener un cambio en alguna orientación. Pero para visualizar mejor dónde están esos cambios, vamos a tomar la derivada de estos indicadores. Entonces vamos a analizar los cambios de los ciclos de la componente paralela a través de la derivada de ese paralelo, y los cambios de los ciclos de la componente perpendicular a través de la componente del indicador C perpendicular, y todos esos cambios están referidos al ciclo de la magnetización.
Entonces vemos la distribución comparada con algo convencional. Entonces, por ejemplo, vemos, esta es la derivada de la curva AT que les mostré en la filmina anterior, esta. Entonces tengo la derivada, vimos que AT aumentaba a medida que me acercaba a la orientación perpendicular, entonces vamos a ver qué le pasa a los indicadores. El indicador paralelo tiene un cambio por esta zona, y el perpendicular un poco más arriba. Acá tenemos las derivadas, con lo que podemos visualizar mejor el cambio, y acá tenemos algunos de los ciclos que yo les había mostrado antes. Habíamos dicho que para la componente paralela se invertía de alguna manera la distribución del ciclo respecto al de la magnetización en 3π/8, más o menos. Y acá tenemos la orientación 3π/8 marcada. Y básicamente lo podemos correlacionar con este cambio de distribución en los ciclos de la componente paralela. Ahora, ¿qué pasa? Luego la componente paralela queda de esa manera. Y parece ser que la que empieza a jugar un rol es la perpendicular, que es coherente con lo que habíamos dicho antes. A medida que nos acercamos para la orientación perpendicular, la componente que toma mayor importancia, mayor relevancia, es la del campo dipolar perpendicular. Y vemos que la curva de, la derivada de AT, se ve que comienza a aumentar alrededor de esa orientación, ¿no? O sea que los cambios de distribución de los ciclos finalmente repercuten en lo que es la influencia de las interacciones, y podrían hacer, por ejemplo, que cuando la componente paralela ya no tiene ningún cambio, como la perpendicular presenta alguno de esos cambios, comience a pesar y haga que AT siga creciendo, por más que no haya ningún cambio en la componente paralela. O sea que terminamos concluyendo que también, si estamos simulando cadenas cercanas a la configuración perpendicular, tenemos que incluir esa componente. Entonces, ¿qué pasa si no puedo controlar la orientación de mis cadenas? Para eso realizamos simulaciones de sistemas de cadenas al azar, y los comparamos con un sistema no interactuante que vendría a ser las partículas con ejes de anisotropía al azar. Entonces, vemos que el ciclo no interactuante es bastante menor que el caso de las cadenas, por más que no las tenga orientadas. Acá lo tengo en un gráfico de barras. Este es el caso no interactuante para el caso al azar, y este para las cadenas al azar. Y lo comparamos con lo que es la configuración paralela. No incrementa tanto el área de los ciclos, pero sí es considerable. ¿Qué pasa además con cada una de las componentes? Vemos que al agregar una componente perpendicular o paralela, que es esta de acá, el ciclo también aumenta su área. Quiere decir que tanto la componente perpendicular como la paralela están contribuyendo positivamente en el problema. Pero lo que es interesante es que nosotros al tener cadenas al azar vamos a tener, por ángulo sólido, más cadenas cerca de la orientación perpendicular. Pero cuando agrego una componente perpendicular, el ciclo es menor que cuando agrego una paralela. Y eso se debe a lo que veíamos en los ciclos en función de la orientación, los ciclos de la magnetización. Cerca de la configuración paralela, los ciclos son muchísimo más grandes que cerca de la perpendicular. El área iba decreciendo. Entonces, estos pocos que tenemos cerca de la configuración paralela terminan pesando más, y eso es lo que hace que el ciclo aumente más por una componente paralela. Y bueno, finalmente, para concluir, vemos que en este caso de cadenas unidimensionales de partículas de baja anisotropía, en las condiciones de hipertermia, las interacciones dipolares están ayudando a incrementar el área de los ciclos de histéresis, lo que nos da mejores resultados cuando se piensa en la aplicación, y que el aumento de área lo pudimos interpretar mediante el shift que hay entre el campo local y el aplicado. También evaluamos los efectos de la longitud de la cadena, del efecto de la frecuencia, de la orientación de la cadena,
y evaluamos los roles de las componentes, es decir, dónde pesa más cada una. Vimos también, mediante el área absoluta, que el caso más favorable es tener la cadena orientada con el campo externo, pero bueno, si no podemos controlar la orientación de las cadenas, tener arreglos al azar también ayuda respecto a un sistema no interactuante. Y bueno, es esencial incorporar la componente perpendicular en los modelos cuando se están simulando cadenas cerca de la orientación de la configuración perpendicular. Y bueno, por todo esto quería agradecerles a mis directores, Emilio y mi codirector Enio, que siempre me ayudan con todo y me apoyan. A Roberto, que es una fuente de inspiración infinita para mí, y a todas estas personas con las que convivía cuando estábamos yendo al laboratorio, que hacen el trabajo muchísimo más ameno. Así que gracias a todos por escucharme hoy, y bueno, ahora sí pueden hacerme preguntas. Bueno. Gracias. La manito. Sí. ¿Cómo se pone eso? Creo que abajo hay una cajita de reacciones o algo así. Ah, ahí está, muy bien. Sí, sí. Eso. Ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias. Che, Daniela, cuando vos decís que HK es menor que H0, ¿hablas del HK promedio térmico? Porque, No, estamos hablando de HK, el campo de anisotropía. pero no Igual promedio podés ver, térmicamente, o sea, no el HK igual efectivo, podés digamos. ver en los ciclos, claro, pero podés ver también en los ciclos que estamos muy lejos, digamos, de tener una situación de campo coercitivo igual a H0, o sea que sí, también el HC en estos casos está siendo menor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Yo me imagino que en una cadena real, sí. tanto la distancia entre las partículas que la forman como la posición no van a ser perfectamente No, lineales, digamos. no, obviamente. ¿Cómo esperás que si hubieras incluido esos efectos, qué pasa con el campo dipolar, ¿no? Yo me imaginaría que tiende a bajar. Bueno, sí, también consideramos eso en otro trabajo, por ejemplo, es este trabajo. No puse los resultados de esto, pero también hicimos simulaciones para el caso de un cilindro de cadenas, por ejemplo, con una distribución de tamaños, y también se ve que el SPA termina subiendo y reproduce los resultados experimentales. Ajá. Yo me Sí, imaginaría esperaría que baje el campo dipolar, claro, pero igual contribuye bastante más tenerlos agregados, aunque no sean perfectos, a no tenerlos. bien, está bien. Bueno, gracias. Silencio. No, yo tengo una. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Porque Perfecto. la pregunta tonta del seminario, como siempre, pero cuando vos hablas No hay de. Ya sé, eso le digo a mis alumnos. Cuando hablas de las componentes perpendicular, porque se han tomado el trabajo de ver el efecto que la componente paralela y perpendicular tiene por separado y tal. Pero en el mundo real, digamos, ¿esto es posible de controlar en el laboratorio? Es decir, ¿cuál sería No, vos tenés el campo dipolar, no podés tener control sobre cada componente. Lo único que queríamos ver al separarlas es que si vos intentás simular sistemas, hay casos en los que vos no podés reproducir los resultados cuando no estás considerando una componente perpendicular, pero sí, el campo en el experimento es el campo y tiene ambas componentes y no podés controlarlas.
pero es el campo dipolar, ¿verdad? Sí. De las partículas que Ujú. la rodean, que están en la misma. Sí. Entonces, yo me imagino que una forma, no sé, decime si esto es una tontería. A Una ver. posibilidad que yo pensaba es, bueno, tengo una partícula en la cadena, la Ujú. analizo, pero el resto de las partículas están perfectamente alineadas. ¿Eso no me bajaría una de las componentes? No, ¿ves? A ver, ¿la cadena la estás orientando perfectamente con respecto al campo? No, estoy fijando el resto de los momentos magnéticos de los vecinos en el espacio y dejo una partícula en el medio. Eso te O daría sea, una sola... tenés una cadena unidimensional perfecta, pero igual tenés. No, tengo una cadena lineal, esa perfecta con los momentos fijos, y en el centro, si querés, una partícula díscola que gira libremente. Algo así. Ok. Y sí, supongo que si pudiese fijar los momentos de las partículas y que tu partícula díscola no te influya con el resto, como o sea, si tenés la anisotropía en la dirección de la cadena y tenés los momentos en la dirección de la cadena, y bueno, ahí te sacás las cosas perpendiculares. Ahora, aún así, según la orientación de tu cadena, si no está orientada en la dirección de la cadena, tendrías el campo. Entonces, en tu partícula que no está fija en la del medio, en un momento se va a orientar entre el campo y la anisotropía, ¿no? Claro. Y bueno, tendrías que lograr que los otros momentos no vean a esa partícula. Claro, claro. Yo quería saber si la traducción al mundo real era esa, digamos. No es que sea posible ni nada por el estilo, pero si realmente teniendo unas partículas, no sé, con anisotropía infinita, como vecinos y fijos en el espacio, eso me elimina la componente perpendicular, por ejemplo. Sí, en esa situación sí, ahora No, ojo, perdón Gerardo. Sí. Eso va a depender, el campo sobre tu partícula díscola va a depender de la orientación de las otras partículas. Acordate que Claro. la parte dipolar es tensorial, ¿no? Y no solamente depende de la distribución geométrica de tus partículas, sino de la orientación, de la magnetización de donde viene la fuente. Entonces puede ser que si tú tenés una cadena perfecta y orientas el resto de las cadenas, de las partículas, en la dirección de la cadena, y gana la anisotropía, tu partícula díscola va a haber un campo dipolar terrible, que va a ser el que viene de la forma de la cadena. Ahora, si pones los ejes de anisotropía perpendicular a la cadena, solamente vas a tener una componente perpendicular. Sí, o sea, yo creo que le entendí a Gerardo que él iba a fijar los momentos de esas partículas en dirección de la cadena donde tiene anisotropía infinita y dejarla del medio para que se oriente con ese campo. La del Bueno, medio en este caso claro, vería la del medio vería una paralelo anisotropía, un campo dipolar importante en la dirección de la cadena. a la cadena. Claro. Sí. Vale, Ahora, vale. en esa dirección, ahora vos el campo, lo que te decía, podés orientarlo en esa dirección o podés ponerlo en otra. Esa es la orientación de la cadena. Y ahí, o sea, si no lo pones en la dirección de la cadena, el campo dipolar está en esa dirección, no es paralelo, porque va a estar en otra dirección, no la del campo. Vale, sí, entiendo. Pero sí, estarías haciendo que vean una componente en dirección de la cadena, si pones el campo y la anisotropía en esa dirección. Sí, porque en el fondo la idea es que en un sistema altamente viscoso la dirección, digamos, del eje magnetocristalino estaría fija en el espacio, y si uno se las puede arreglar para que estuvieran predirigidos, bueno, podría, digamos, intentar algo así, ¿no? Pero debe ser extremadamente difícil de todas maneras. Sí, yo creo que no se puede evitar que las partículas no vean a las otras. Claro. ¿Y qué pasaría, por ahí está muy asociado a lo que dijo Alejandro y un poco Gerardo, si vos mantenés las partículas o sea, la anisotropía cristalina o de forma está orientada y vos vas perdiendo la forma de la cadena, vas tendiendo a un arreglo de cadenas a aglomeradas, digamos, sí, algo así, ¿no? Va bajando claro, vas perdiendo, claro,
pero dentro del arreglo mantenés el eje uniaxial ordenado, como que vas bajando la perpendicular de alguna. O sea, vas perdiendo la deforma, digamos, y no la orientación. Sí, dejas la anisotropía uniaxial en esa dirección. Claro. En la dirección pero de la vas cadena, teniendo más, claro. Pero tenés un arreglo tridimensional. Algo así, ¿no? sí. 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 Yo creería porque que muchas veces uno sigue pesando la paralela más, igual esperaría tener campos dipolares menores, ¿no? Sí, esa pregunta la puedes responder bien Gerardo, me parece. Porque el sistema que estudiamos era justamente eso, y si bien hay una componente dipolar que hace diferencia, no es tan efectiva como si tuvieses una cadenita unidimensional, ¿no? Sí, es más, cuando creo que en alguno de los arreglos del trabajo se había medido en orientación perpendicular, ¿no? Si no me equivoco. Creo que eran los de gelatina. Claro, los que se hacían en resina epoxi se pudieron medir perpendiculares, en células no se puede. Eran un poco más parecidas a estas cadenas unidimensionales, igual eran una cosa que no era perfecta como esto que estábamos escribiendo. Seamos honestos, lo que nosotros llamamos cadenas, ustedes llaman clúster deformes. Bueno, pero mira qué linda la cadena. Bueno, pero en ese caso que medías con el campo perpendicular a los arreglos, se veía muy poca diferencia con respecto al caso disperso. Nosotros vimos, claro, medido muchas veces en diferentes condiciones, lo que siempre hemos visto, que a mí yo no sabía explicarlo, es que el caso perpendicular nos daba el mismo SPA que el caso aleatorio, entre comillas. Exacto, hay muy poca diferencia. Muy poca diferencia, sí. Entonces, sí, termina pesando más en paralelo igual. Sí, el efecto de la perpendicular cuando lo puedo medir. ¿Ah, sí? Yo no la veo. Perdón. Sí, no, estaba esperando que terminen la pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta volviendo claro. sobre lo que decía Alejandro? Se me escapó una cosa en la primera transparencia cuando vos planteabas el modelo y decís que están perfectamente alineadas. Los ejes de anisotropía adentro de esa cadena está perfectamente alineado, ¿no? ¿También? Sí. Ok, de todos. Entonces la duda era, ¿vos viste cómo... me imagino que la situación real debe distar un poco de eso y después por ahí hay que ver cómo intentar modelar. Por ahí uno podría poner dejar la cadena lineal ordenadita, pero poner cierto desorden en los ejes de anisotropía para imaginarse cómo tendería a evolucionar el modelo si uno mete un poco de desorden. Y la pregunta puntiva, si le prestaste atención si la inversión de la magnetización de la cadena como un todo sigue siendo una cosa coherente o si aparece otro mecanismo. Porque típicamente cuando uno tiene un arreglo de momentos magnéticos, que yo estudié hace mucho tiempo tubos e hilos, aparecen, el mecanismo de rotación coherente no es tan... es muy caro energéticamente, entonces aparecen unos que le dicen curling o fanning, que tienen que ver con cómo es la estructura de los momentos magnéticos y cómo se van dando vuelta y hace que baje fuertemente el campo coercitivo del sistema resultante. Eso no viste nada, porque ahora son todas cadenitas perfectamente... Vimos un efecto podría decirse vos tenés una distribución de campos dipolares en las partículas de la cadena. Obviamente las que están más alejadas del centro tienen un campo menor. Entonces, digamos, el efecto de coercitividad en esas es menor. O sea, a ver si lo puedo... No, pero me refiero a la cadena como un todo. La forma en la que se da vuelta la magnetización de la cadena, desde que está saturada para un lado hasta que está toda... Sí. Claro. Entonces, vos tenés una distribución de campos dipolares. Entonces, las que están en el borde
tiene un campo dipolar menor. Eso quiere decir que en esta interpretación, no sé si la ves, Sí, sí. el campo de la partícula del borde es más parecido al externo que el de la del centro, por ejemplo. Entonces la que primero se va a dar vuelta va a ser la del borde. Ah, ok. Ok. O sea, no, Ahora, esto no es cuando algo la del borde se da vuelta, entonces tengo una magnetización positiva ahora en la del borde. Entonces va a modificar los campos dipolares sobre el resto. E inmediatamente las demás partículas van a darse vuelta, por este efecto de que pasaba de tener magnetización negativa en esas partículas del borde a tener positiva. Entonces cambia el campo sobre ellas y se dan vuelta. Sí. Está bien. Pero de alguna manera el modelo tiene en cuenta todo esto y va buscando el mínimo en cada momento. Sí. No es está bien. Está bueno, entonces por ahí, si incluís desorden geométrico o distribución de ejes de anisotropía, por ahí podrías tener un feeling, si eso es chiquito, de cómo iría evolucionando esto para una cadena más realista, digamos. Bueno. Sí, por ejemplo, en estos arreglos de magnetosomas, se ha visto que los ejes de anisotropía están más o menos en un cono que es de más o menos 0 a 20 grados. Y se han hecho modelos para simular estos magnetosomas, y se ven resultados similares a tener, digamos, los ejes de anisotropía orientados. Pero, por ejemplo, este caso del paper que sacamos con Gerardo, tomamos casos de anisotropía al azar, por cómo estaban hechas las muestras. Y bueno, también se vio que incrementaba el SPA cuando se medía paralelo al campo. Buenísimo, está bueno porque uno esperaría que si está muy desordenado se redondee todo, pero sin embargo algo sigue quedando vivo, digamos, el efecto de la cadena y sigue sumando al SPA. Sí, eso iba a decir y lo dijiste vos y lo dijo Dani. Pero bueno, Gerardo es el que más sabe de eso. pero sí, ese sistema de él tuvimos que modelar con anisotropía al azar, porque si poníamos, bueno, primero por la información experimental, y segundo, si uno forzaba a hacer las cuentas con anisotropía en la dirección del eje, daba un desastre. No, tenía que ser al azar, y el azar funcionó bastante bien. No exactamente este modelo, una versión un poquito más simplificada, pero funcionó bastante bien. Y igual ahí no se ve porque por la escala, pero las partículas que usamos para las células no tenían una forma muy definida, digamos, eran con bordes o con superficies más bien arredondadas, digamos. Y así, eso en el magnetosoma, por ejemplo, que están los cubitos perfectos que hacen las bacterias, pegados, ahí el eje de anisotropía, el 1-1-1, digamos, se pega con el siguiente, y ese es el cono, creo que decías vos, Daniela. Pero bueno, está muy bien ordenado cristalinamente. Las partículas que tenemos nosotros además están separadas por una capa de ácido oleico, y bueno, entonces no tienen una interacción del mismo tipo que en el magnetosoma, y yo creo que está todo más orientado al azar simplemente por la morfología de la partícula, ¿no? Sí, estas partículas que están acá no se ven bien, pero también eran como cubitos. Así que sí, influye en cómo es el arreglo, cómo era la partícula. Claro. Si les parece voy a dejar de grabar, ¿no? Porque se me ha hecho... Bueno, como quieres.